Buenos días, amigos de La Voz de los Corazones. Bienvenidos una mañana más a este nuestro programa. Qué rico que estemos hoy aquí todos compartiendo, que inviten a sus familiares, a sus amigos y que compartan este programa maravilloso que vamos a tener hoy. Hoy estoy muy feliz porque estoy con unos invitados muy especiales o con unos compañeros muy especiales, Diana y Román. Diana, bienvenida. Muchas gracias, compañera. Muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar acá, tener esta nueva oportunidad de compartir. Ya sabemos que estos temas que tratamos acá diariamente nos dan mucho aprendizaje, nos ponen a reflexionar y nos llevan a adquirir muchas herramientas que son fundamentales para ser cada día mejores personas. Así que con toda la alegría del corazón, dispuesta para compartir desde mi propia experiencia y que aprendamos todos junticos. Así que bienvenidos. Buenos días, Román. Hola, Indiana. Buenos días. Olga, ¿cómo estás? Hola, Román. Qué bueno, qué rico estar aquí compartiendo este ser en este maravilloso programa La Voz de los Corazones. Y que a través de esta pantalla ya las personas que nos ven pues también se conecten en ese sentir que este programa cada 8 días a través de los talleres, de los programas que nos transmiten, como ya nos lo dijo Indiana, conocimientos que nutren el espíritu, el ser, la conciencia. Y bueno, hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a tratar un tema muy bonito, muy hermoso y que se llama La misericordia. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, amigos, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Digamos que casi uno no conversa estos temas con los amigos ni cuando está por fuera, pero qué rico que hoy expresemos nosotros qué es la misericordia. Misericordia, ¿qué pensamos nosotros? A ver, cuéntanos, a ver. Bueno, yo acá pensando en que cuando yo estaba muy pequeña, me enseñaron todo lo que tenía el catecismo cuando iba a hacer la primera comunión. Y entonces a mí me enseñaron de que habían 14 obras de misericordia, que unas eran corporales, que otras eran espirituales. También me enseñaron que una era la misericordia de Dios con nosotros y que otra era la misericordia de los hombres. Pero entonces yo siento de que para aprender sobre la misericordia no hay un manual, ni tampoco lo aprendemos en la escuela, ni en ningún lugar allá afuera. Yo siento que la misericordia está por dentro, que debe ser una ley con la que fuimos creados y que acabamos a darnos cuenta realmente qué es la misericordia. ¿Por qué? Es que la misericordia se manifiesta en lo más sencillo. Ella se manifiesta a través de esa voz del corazón, que ya lo hemos tratado en otros programas, hemos hablado mucho de esa voz del corazón, cuando el corazón nos invita a hacer el bien, a servir. Entonces, por ahí va. Vamos a encontrar la misericordia dentro de nosotros, no la sigamos mirando allá afuera, y esa es la invitación, a que escudriñemos allá en ese corazoncito a ver qué será la misericordia y cómo se puede manifestar. Indiana, y es que por ahí es, por donde usted lo manifiesta, es que la misericordia, la bondad, la compasión, la comprensión, son como características que uno pensaría, ¿no? Pues eso viene de Dios, pero realmente está manifiesta o está contenida en todos los seres vivos. Aún a veces cuando no se nos haya olvidado, porque en este mundo, en este sistema, pues vemos que se ve dolor, se ve muerte, tristeza, estrés, pero ahí es donde más se debe manifestar la misericordia. Entonces, es como una ley, una característica de un ser de luz.
Entonces, realmente eso es lo que vamos a tocar hoy, como lo dice Indiana, cómo sentimos esa fuerza. Sí, imagínense que yo estaba hablando con un compañero y me enseñó algo maravilloso, la misericordia. Me pareció muy genial porque él decía, misericordia, mi ser cordial. Entonces eso fue algo que aprendí y me pareció excelente la definición, porque en la medida que yo sea cordial con el otro, voy dando una misericordia, y eso es lo que vamos a ir viendo como a través de este conversar entre nosotros, de esa cordialidad que debemos de tener con el otro. Claro que sí, es que qué bonito nosotros poder obedecer al corazón cada que nos dice sirvan. Entonces yo me estoy comiendo la galletica y está la persona al lado y el corazón me dice comparta la galleta con él. Pero entonces yo escucho la voz, pero muy pocas veces obedezco, porque le doy paso a la mente que en ese momento me dice, no, él está lleno, él ya comió. El corazón me dice, ofrézcale agüita a esa persona que llegó. Y entonces la mente le dice, no, quizás él ya tomó antes de llegar acá. Entonces, desobedecemos al corazón, le obedecemos a la mente y ahí nos desconectamos. Pero qué bonito que yo siempre tenga ese sentir, ese pensamiento de, allí está la plantica que necesita agua, vamos a echarle agüita, porque eso es vida para la planta, eso es una obra de misericordia. Es que no solamente es con los seres humanos, también es con todo lo que genera vida para nosotros, la creación, la florecita, el pajarito, el perrito que depende de nosotros, el tenerlo bien alimentadito, todo esto son obras de misericordia. Pero también siento de que qué bueno ser misericordiosos con nosotros mismos, porque es que yo tengo que ser consciente que tengo un cuerpo físico, pero que también tengo un espíritu, y empiezo a mirarme, ¿será que yo sí estoy siendo misericordiosa conmigo misma? Entonces analizo, bueno, ¿cómo estoy tratando mi cuerpo? ¿Qué alimentos le estoy dando a mi cuerpo? ¿Serán alimentos un poquito sanos o serán alimentos muy contaminados? Todo parte desde ahí, desde el cuidado de mi propio cuerpo y mi propio espíritu, o por decir un vicio que tenga, por ejemplo, el chisme. Eso no es sano para mí. Entonces, si yo no soy misericordiosa conmigo misma, pues, ¿cómo lo voy a aplicar con los demás? Es difícil, ¿cierto? Es complejo. Indiana, y es que esa palabra misericordia, como decía Olga ahorita, se complementa en mi ser, y cordial es afecto de corazón. Entonces va muy conectado al espíritu. Es una fuerza que se genera es algo que es intuitivo, y entonces se genera en el ser. O sea que eso no es cultural, no es de tradición, o que nos lo hayan enseñado, no, es que usted tiene que ser misericordioso, no. Así es. Eso no es mental, eso se siente. Y realmente cuando Indiana nos acaba de manifestar, por ejemplo, todos esos actos de misericordia, a veces se asocia mucho cuando se da materia, pero realmente es la fuerza que genera el que yo haga eso es la misericordia. Entonces, realmente es muy bonito, y que cuando usted lo hace, siente como una satisfacción, como bueno, le place hacerlo. Y ahí es donde se entiende cuando Jesús decía que a él le placía lo que el Padre quería que hiciera, ¿cierto? Entonces, mire que es una fuerza que viene desde allá, desde el mismo Padre eterno que se manifiesta en nosotros. O sea que si en este mundo a veces no hemos sido misericordiosos, porque realmente estamos desconectados de esa fuente de luz. Eso es una cosa muy importante, porque digamos que nuestra esencia es ser misericordiosos. Nosotros traemos también esa identidad, porque Jesús misericordioso, nosotros con la identidad del Padre misericordiosos, pero lo hemos ido olvidando. Y digamos que hay que esa misericordia que es con el otro, y como Diana lo decía, con nosotros mismos primero, pero esa satisfacción que da cuando uno puede ayudar a otro de muchas formas, porque no solamente es con el dinero, con la materia, sino con esa palabra cálida, con ese apoyarlo, con ese preguntarle, vení, que estás enfermo, qué tenés, cómo te colaboro, uno ir a ayudar con el servicio.
Muchas veces la misericordia no es simplemente como, o no es, muchas veces no es siempre la materia, ¿cierto? Pero digamos que cuando una persona puede dar en especie, no tiene que ser de eso que le sobra, sino de lo que yo tengo, lo puedo compartir. Y esa misericordia, muchas veces nosotros, ay no, hoy por mí, mañana por ti. Muchachos, ¿ustedes han escuchado eso? Claro ay, no que sé, sí. ay, qué misericordia podemos tener. Claro, porque es que a veces este mundo nos ha enseñado que cuando se entrega debemos esperar algo a cambio también. Una ¿cierto? recompensa, Es que sí. es un sistema que es acumulativo. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, estos poderes de economía, de política, siempre son, digamos, lo que se piensa y lo que se hace es para sí mismo y no para los demás. Entonces se acumula. Pero realmente cuando se habla, por ejemplo, de misericordia, de amor, comprensión y bondad, ya es algo que es manifiesto y que se debe hacer vivo para todos, ¿cierto? Entonces, esa palabra misericordia, también muy sujeto como a religiones o alguna filosofía, pero no, eso no es una ideología ni mucho menos. Es una ley que debemos manifestarla hoy, en estos tiempos, en este planeta, porque si nosotros fuéramos más misericordiosos, más compasivos, más que ya nos volvimos hasta indolentes con la persona que sufre, pero ese es el llamado que tenemos nosotros desde el corazón, que volvamos a esa naturaleza, porque hasta en la misma creación se manifiesta la misericordia, ¿cierto? Entonces, si nosotros como seres humanos, hombres de conciencia, no lo manifestamos, pues imagínense, muchachas, cómo va a seguir este mundo. Así es, y algo que yo me pongo a analizar es que muchas veces dejamos de ser misericordiosos porque juzgamos mucho como desde la apariencia. Entonces vamos por la calle y vemos el habitante de calle, todo mugroso, y pasamos como si no nos importara porque ya nos acostumbramos a ver estos seres por ahí tirados de cualquier manera, y no sabemos la grandeza que puede haber en una persona de estas y lo despreciamos. Claro que muchas veces también decimos, bueno, pero es que yo no le puedo estar colaborando a todo el que se acerca a pedirme porque quizás eso sea para ingerir algún vicio, entonces yo no me puedo volver alcahuete. Pero ahí es donde está el llamado a sentir el corazón, porque el corazón siempre nos va a decir cuándo lo debemos hacer. Si el corazón nos dice, hágalo, hagámoslo, no lo pensemos dos veces. Si el corazón nos dice, no lo haga, bueno, entonces se abstiene de hacerlo. Pero qué bueno poder dejarnos guiar por el corazón. ¿De qué otra manera también nos dejamos guiar por la apariencia? Voy a contar una experiencia que me sucedió hace poquito. Yo necesitaba viajar para la ciudad y tomé el bus en la terminal del pueblo donde yo vivo. Y bueno, yo buscaba un puesto que quedara cerca del chofer porque yo me mareo con facilidad, y bueno, me subí al bus, el bus estaba casi todo vacío, habían dos puestos desocupados, el uno tenía un bolsito y el otro estaba desocupado. Entonces yo dije, me voy a sentar acá en este puesto que está desocupado. Y me senté. Cuando al momentico se subió una señora, se quedó mirándome toda seria y me dijo así, toda brusca, toda grosera, oiga, ¿usted por qué me quitó el bolso de mi puesto y me quitó el puesto? Yo vengo desde muy lejos, ese puesto es mío. Entonces yo en ese momento, yo le podía haber contestado también maluco porque no me hubiera gustado la actitud de ella, pero gracias a las herramientas que he adquirido con todos estos conocimientos, me centré en mi corazón y fui al corazón de ella, me puse en el lugar de ella. Yo dije, si ella reacciona de esta manera es porque algo le está sucediendo en su casa, quizás está pasando por una dificultad bien difícil. Y entonces, ¿qué hice? Yo, no, tranquilita, yo no quería incomodarla, qué pena, yo vi el puesto vacío y me senté, pero no, hágale que yo me cambio de puesto. Luego la señora ahí como pensativa miraba los puestos y decía, pero yo sigo aquí, ¿será que estoy equivocada? Entonces ahí vi que estaba pues como un poquito desubicada. Pero entonces es como eso, antes de juzgar por la apariencia, porque ella llegó con una apariencia de enojo, ay, entonces no, esta persona no merece la misericordia, porque es que es muy fácil servirle al que nos cae bien, al que es todo chévere con nosotros,
Otra cosa es servirle a ese con el que tenemos una tunita, un desacuerdo, que no nos cae bien. Es ponernos siempre en el lugar de la otra persona. Yo siento que esa es una clave para nosotros empezar a aplicar la misericordia. Así es, pues porque ahora cuando vos hablabas de, por ejemplo, de un habitante de calle, que cuántas veces le corremos o le sacamos el cuerpo sin saber las necesidades que esa persona pueda tener, ¿cierto? O cómo puede ayudar él también, digamos, dentro de su mismo ambiente, cómo ayuda. A veces el dar una palabra de aliento a una persona de estas, o a cualquier persona que lo necesite, eso hace parte de esa misericordia que nosotros tenemos. Siempre estamos juzgando sin pensar qué le pudo pasar a la persona antes, y nosotros nos tenemos que poner, como vos decís, en los zapatos del otro. ¿Qué situación pudo tener antes? Olga, y es que a veces cuando uno piensa en la mente y razona uno con que le doy o no le doy, le ayudo o no le ayudo, y todos esos casos, por ejemplo el de Indiana, es por la falta de conexión que tenemos con esa luz que está en el corazón, porque es que en el corazón, en este programa lo han enseñado varias veces, es una inteligencia que está ahí en el corazón, y que es intuitiva. Entonces aquí nos han enseñado a pensar y hacer lo que nos enseñaron desde niño, por tradición, por costumbre, o por lo que me enseñaron en el colegio, porque también nos pudieran haber enseñado la misericordia de otra forma, ¿no? Es que ser misericordioso es que yo le deje de hacer un daño a alguien. Por ejemplo, yo esto, cuando veíamos yo no los veo ya casi, las películas de violencia que digamos, uno de esos hombres ahí armados, entonces va a asesinar a otro hombre, pero no lo mata. Ay, es que tuvo misericordia. Tan misericordioso. No, es que la misericordia es una ley que está sujeta a proteger, a cuidar la vida, a darle continuidad a ella. Entonces, es la falta, lo que decía Indiana ahorita, es la falta de conectarnos al corazón, empezar a pensar con el corazón y escuchar al corazón, porque cuando usted toma la decisión por ese sentir, siempre usted queda bien. A veces, por ejemplo, con lo que decía Olga, que le pide una persona se arrima a pedir una limosna o alguna cosa o una ayuda, y uno a veces con el juzgamiento, ay, no lo hago, y a veces cuando no lo hace, usted se va, sigue, y quedó ese sinsabor, y en el corazón le dice, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Cierto? Y entonces uno queda ahí como que no. En cambio, cuando es con la mente, eso no pasa. Hasta uno se devuelve como en esa necesidad de, fue madre, ¿yo por qué lo rechacé? ¿O por qué le dije así? ¿Por qué contesté así? Entonces uno, sí, queda como con esa sensación. Entonces uno, ¿qué hace? Se devuelve a buscar la persona, ya no la encuentra, y uno queda como con ese dolor. Pero bueno, ahí está el aprendizaje, porque la misericordia es de todo el tiempo, con todas las personas que están a nuestro lado, la familia. Nosotros creemos que la misericordia es con los que lo necesitan, con el que va y pide, o con el que con los niños que están afuera pidiendo limosna o algo así. No, la misericordia es con el hermano, con la mamá, con el hijo, porque cada uno necesita de nosotros y nosotros necesitamos de ellos, ¿cierto? Y esa misericordia que yo debo tener conmigo misma, con tantos cuidados, por ejemplo, que porque me desgasto con una cosa o haciendo fuerza si no la puedo hacer. Entonces yo también tengo que cuidar mi vida. Entonces esa misericordia que tengo pues frente a mí, ¿cierto? Claro que sí. Qué bonito también poder encontrar como un equilibrio entre lo que realmente es ser misericordiosos, porque a veces sí somos muy buenas personas, pero a veces como que nos pasamos a un estado donde nos volvemos sumisos. Total. O mensos, sí. Porque vamos a poner un ejemplo, está el caso de la esposa que es maltratada por el esposo, pero ella, por ser buena gente, por no verlo enojado, por no contradecir lo que él dice, permite maltrato. Entonces tampoco es irnos a ese extremo, porque eso tampoco es ser misericordiosos con nosotros mismos. Total, es que
una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Sí. Cierto, porque es que es Oiga, como eso, todo en su equilibrio. Claro, y es que a veces cuando habla uno de manipular, de ser sumiso, y uno siempre mira hacia afuera y culpa a las demás personas, a la pareja de uno, ay, es que yo me siento manipulado, o es que usted se deja manipular por otras personas, ¿cierto? Pero realmente, si nos centramos en nosotros mismos, mire que nuestra mente también nos manipula, ese cuerpo psíquico nos manipula a veces en la toma de decisiones, y ahí es donde tenemos que diferenciar qué vocecita es la que me habla en la mente y cuál es la que me está hablando en el corazón. Entonces ahí es donde retomamos y recalcamos mucho esa parte del sentir, de lo que es la misericordia, que es intuitiva. Así es. A veces uno también, pues digamos que nosotros tenemos una tarea muy importante y es poder enseñar esa misericordia, ¿cierto? Y hay unos que no quieren escuchar, no quieren activar los sentidos como para esta parte de aprender cosas nuevas. Tampoco nosotros podemos obligar a otro a que sea misericordioso o que tenga misericordia, o cierto, sino que nosotros, en la medida que nosotros somos ejemplos para ellos, la gente puede ir como adquiriendo esas herramientas, pero sin obligar y sin presionar a esa actividad, por decirlo así. Porque muchas veces, por ejemplo, en la iglesia, entonces, ¿qué tiene que dar la limosna? Entonces uno daba la limosna por eso, porque era como un requisito. No, eso tiene que salir como del corazón. Claro, es que es algo que nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, porque, a ver, cuando somos misericordiosos, vamos a hablar algo muy bello, la ternura. Nosotros vemos una mariposa, ay, y nos anonadamos con ella, y qué hermosura, o vemos un bebé, ay, no, qué ternura. Yo que ya he tenido la oportunidad de tener 5 hijos, pasar por ese proceso de la etapa de cuando son bebés, ay, eso es maravilloso, uno quiere todo el tiempo tenerlos en los brazos, darles picos, abrazarlos, y no solamente los bebés propios, cualquier bebé inspira mucha, mucha ternura. Qué rico poder volver a recuperar esa ternura, porque todos algún día fuimos bebés y fuimos tiernos. Qué rico que cuando las personas nos vean, sienta eso que uno siente por la mariposa, ay, tan hermosa, y que diga, ay, tan hermoso este ser, qué rico, me gusta estar a su lado, aprender de él. Eso es algo muy bello. Pues te veo, Indiana, y mire la cara que pone tan hermosa, porque es una madre, y yo me imagino cuando ves un hijo, ves tu hijo cuando sale de tu vientre, es que eso se siente, definitivamente eso es algo que realmente se nos ha olvidado, porque cuando vemos, por ejemplo, un bebé que inspira ternura, ¿por qué nosotros cuando crecemos se nos olvida ya ser tiernos, cierto? Ay, sí. Entonces, la misericordia que ha tenido el Padre con nosotros, aún la misma vida con nosotros mismos, por ejemplo, todos que hemos estado en esos momentos de inconsciencia, en el caso personal, pues también lo digo, que yo vivo muy agradecido porque la vida aún misma y el Padre Eterno tuvo mucha misericordia conmigo, aún mi cuerpo, que por esa, digamos, por tener un pensamiento errado, actué y pensé muy como no era en conciencia, y atropellé mi cuerpo, mi mente, y por ende pues estaba retrasando mi espíritu. Sin embargo, doy gracias al Padre y a la vida que tuvieron esa misericordia de poder estar yo aquí sentado y expresar esto que siento, y que realmente pues es un ejemplo vivo, propio de que es la misericordia. Entonces es algo que yo tengo que ir a manifestarlo en obras, porque pues se puede hablar muy bonito de la misericordia, pero si no se practica y sus actos no dan fe de lo que usted dice, piensa y siente, pues así es. Ahí estaba pensando en esas palabras de Juan, que nos enseña que con la palabra cálida, con la palabra dulce, con la ternura, esa es la misericordia que nosotros debemos sacar del corazón, porque es como me refiero al otro. Algo es tirarle la puerta al que viene a pedirte algo, y otra cosa es decirle, ay,
no tengo, pero te puedo ayudar de otra forma, ¿qué podemos hacer? Escucharlo un momentico, algo así, que esa ternura se manifiesta en cada uno de nuestro ser, porque eso hace parte de la misericordia. Claro, sí, yo analizo mucho algo y es que nosotros nos hemos entrenado mucho para ser tiernos afuera. Entonces con las personas que nos relacionamos afuera, que no conocen de nosotros, somos muy bellas personas, somos tiernos, pero qué difícil es aplicar esto en la familia. Y es allí donde principalmente tenemos que aplicarlo, porque en la familia nos sentimos como con la autoridad y como yo soy mamá o soy Damos papá, por hecho. eso, entonces yo tengo la autoridad de hablar duro, hablar de cualquier manera, exigir, y no es así. Ahí es donde tenemos que encarnar la misericordia, digámoslo así, y que brote de nosotros y que esa primer fuente sea derramada en la familia, que sea allí donde se sienta esa fuerza y esa especialidad, porque es que es algo muy bello. Indiana, nos imaginamos que estarán los televidentes a través de la pantalla mirando allá, hablando de este tema tan hermoso, ¿cierto? Bueno, vamos a dar un saludo a todas las personas que nos están viendo en todos los rincones del planeta, Latinoamérica, Estados Unidos, los hermanos de allá de Europa, de España, de Rumania, de todos los rincones del planeta donde se ve este maravilloso programa y que día tras día, eso es como una bola de nieve. Nos vamos conectando más a estos conocimientos tan hermosos que la voz de los corazones cada semana nos trae. Así es, la idea es que esto se replique por todas partes, porque los seres misericordiosos vamos a salir de acá, ¿cierto? Así tiene que ser. Digamos que ahorita hablábamos y Diana con la familia que ella manifestaba, imagínense 5 hijos, ¿ah? Eso ya tiene que tener una forja tremenda, pero es digamos que un compromiso de cada uno de nosotros, cómo educamos frente a esta situación de misericordia, porque digamos que eso se ha olvidado, ya eso no hace parte como en la educación. ¿Y cuántas veces nos montamos, digamos, al metro y hay una persona embarazada, o a un bus, o en cualquier parte, una persona embarazada, una persona de tercera edad o con paquetes, y jóvenes ahí distraídos, no ofrecen el puesto, digamos que se hacen los dormidos, se ponen a ver el celular? Entonces, digo yo que hace parte de nosotros también enseñar esa misericordia en el hogar. Y como empezamos pues con el ejemplo, obviamente, ¿cierto? Entonces que los hijos y que todos los que están a nuestro alrededor vean ese acto de misericordia con cada una de las personas que tenemos al lado. Claro que sí, es que muchas veces pensamos que, por ejemplo, en el caso de los hijos, que porque se portan mal, que porque no obedecen, bueno, quizás no merezcan la misericordia, o cualquier persona de la calle porque tenga un vicio, una apariencia maluca, o sea rabioso, no merezca la misericordia. Es que ahí hay un componente que yo digo que no podemos dejar pasar, y es el perdón. ¿Por qué? Es que hablamos, bueno, el perdón primeramente para mí, porque entonces me ayuda a sanar, y cuando yo sano, entonces soy capaz de perdonar a los otros, porque el perdón es un regalo para mí mismo. Entonces, que no importe en qué condición está esa persona, qué hace, es que la misericordia es para todos. No importa en qué condiciones esté. Yo cumplo con ser misericordiosa y de esa manera le enseño al otro a ser misericordioso. Es que es una ley como hablaba Indiana, el amor, la comprensión, la bondad. ¿Por qué se nos ha olvidado todo eso? Realmente es por la falta, a veces, bueno, no, a veces no, todas las veces todo esto sucede porque no desconocemos nuestro origen. Así es. Que somos seres de luz, somos hombres que tenemos en un principio de luz, que esa es la del Padre, el creador de todo el universo y que está manifiesto en toda la creación. ¿Y qué vemos en la creación? Vemos amor, cohesión, unidad. Ahí podemos ver todo la semblanza de lo que es la misericordia, la unidad. Entonces, es muy sujeto a todo, digamos, la palabra amor, bondad, comprensión, que son virtudes que dan característica a un ser de luz.
Sí, digamos que hay cosas muy sencillas dentro de la misericordia, que uno pensaría que es una cosa por allá como muy lejana, pero digamos vamos por el centro de la ciudad y vamos mirando, ay, pero mira aquella los zapatos que tiene, pero no le conviene el bolso con el vestido, tal cosa, ¿cierto? Cuando la creación nos está poniendo el arco iris, las flores, los animales, los paisajes, nosotros en vez de centrar nuestra atención en eso, ¿cierto? En esas cosas tan maravillosas que nos da el Padre, las centramos en cosas del mundo, en cosas más banales. Entonces, digamos que hay que tener misericordia como con todas esas partecitas y, y no dejarnos arrastrar por las situaciones que nos pasan. En estos días nos contaba una compañera que tuvo una dificultad con el hijo. Entonces el hijo se puso a beber y ella no, se enojó, le echó cantaleta al hijo y se enojó con el hijo. Pasó como una semana sin hablarle al hijo porque había bebido. Y después se puso a hacer la reflexión, venga, pero yo ¿por qué estoy haciendo eso? Mi hijo, la misericordia que tiene conmigo, porque todos los días pregunta por mi mamá, ¿usted cómo amaneció? Mamá, ¿usted sí comió? Mamá, ¿usted está aliviada? Y yo enojada por esto, ¿cierto? Que quién sabe qué situación estaba pasando él en ese momento. Entonces, digamos que es como hacer todo ese tipo de reflexiones. Además de que le echó la cantareta del día, se alargó el problema, se alargó la angustia, no tuvo misericordia con ella misma, digamos, porque estaba en esa tristeza, en esa desolación, y tampoco con el hijo, porque el hijo estaba triste, pues cometió un error que seguramente él ya después lo reflexionaría, pero él era el que estaba más pendiente de ella, ¿cierto? Entonces, como que nosotros tengamos en cuenta todos esos detallecitos. No es fácil, pero ese es el aprendizaje y en esa es la búsqueda en la que estamos, ¿cierto? Así es, qué bueno que pudiéramos entrar en esa reflexión y que cada día que nos levantemos, dispongámonos, pensemos, ay, qué rico servir, voy a aprovechar esa oportunidad. Que no sea que viene el vecino a pedirnos un favor, ay, ya viene esa otra vuelta. No, que antes, ay, qué maravilloso que el vecino venga y necesite algo de mí para yo darme esa oportunidad de servir, porque es que eso nos ayuda a crecer en el espíritu, eso nos ayuda a sacar de nosotros esa belleza que tenemos guardada y que no puede seguir ahí guardada, eso hay que sacarlo, hay que expresarlo, hay que darle uso, porque eso es lo que nos va a ayudar a que tengamos una mejor convivencia, a que las personas sientan que sí hay una esperanza de vida, que sí pueden cambiar, que hay un apoyo. Muy rico que todos los días tengamos oportunidad de servir. Y Indiana, y es que lo que dijo ahorita me quedó como sonando un poco lo que decía Olga, que a veces se nos presentan como situaciones. Y tanta paciencia y misericordia que tuvo el Padre con nosotros para que nosotros empezáramos a reconocer nuestra luz, a volver a esa esencia de misericordia. Dígame, ¿a quién no le ha pasado? ¿Cuántas personas le han llegado a su vida para que usted aprenda? ¿Cuántas veces el Padre nos ha puesto en situaciones a veces dolorosas para yo poder identificar ese aprendizaje y lo dejamos pasar por alto? ¿Cuánta misericordia? De una forma u otra. A lo último llega con dolor y a veces aprendemos con dolor y otras veces con amor. Así es. Pero sí. Y ya uno con el tiempo es que ya cuando va entrando uno como en más conciencia, digo, pero es que mira todas las oportunidades. O sea, que lo que a mí me sucedió malo no era para un aprendizaje, porque Total. Yo tuve una experiencia de esa, ¿cierto? Que una vez tuve una situación en mi moto y llegué tarde a una parte donde debía llegar con tiempo y resulta que era porque unos hombres estaban esperando ahí para hacer algún daño o algo así, porque esa persona me dijo, y es que era porque yo me caí, me tocó devolverme para la casa, cambiarme mi ropa y mire lo que me estaba librando, ¿cierto? Entonces, realmente ya uno aprende de eso, que si se me quedaron las llaves, ya no, sí, ya estar no más tranquilo. Ya no me va a dar rabia que porque, no, quién sabe, por algo es, ¿cierto? Misericordia del Padre. Misericordia del Padre. Entonces eso es lo que, las enseñanzas que le quedan a uno, para uno entender al otro también, a las otras personas, y eso entra la comprensión. Bueno, así es. Entonces, no, mucho que decir acerca de la misericordia, pero más bien mucho que aplicar. Aprendamos de esta frase, que seguro vamos a reconocer quién la dijo.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, tenemos una tarea muy, muy ardua y es ir en pos de la misericordia, con nosotros mismos, con los demás, con los que nos rodean, con la familia. Lecciones de vida. Yo digo que eso cada día es un aprendizaje más. Y aunque parecieran palabras trilladas, la misericordia es una ley que vamos a empezar a aplicar desde hoy nosotros y esperamos que ustedes también. Un ser cordial con todo aquel que nos rodea. Así es. Y que está centrada en el corazón, que es un sentir, es intuitivo y primero que todo es una ley y es universal. Bueno, entonces que así sea. Que así sea. Feliz día para todos y los esperamos el próximo sábado. Muchas Pero gracias. antes de irnos, les voy a recordar que el domingo 1 de marzo vamos a tener acá en Medellín, en Envigado, en el espacio de la Débora Arango, muy cerquita a la estación del metro de Envigado, una tertulia con Gabriel Mauricio Cardona. Eso es una cosa maravillosa para que la aprovechemos. Es entrada gratuita, vamos a estar al aire libre. Va a ser algo maravilloso para que no se lo pierdan. Así es, qué rico. Lleven ropa cómoda, fruticas, alimentos, balsitos, lleven silla plegable, sombrillita, todo lo que consideren necesario para estar allá en este espacio al aire libre, que seguro no lo vamos a disfrutar mucho y vamos a adquirir grandes aprendizajes para nuestra vida. Bueno, vamos a llenar ese parque, llevemos al Así vecino, es. al amigo, al perrito, a escuchar estos conocimientos que nos nutren el espíritu. Y realmente cuando escuchamos estos conocimientos y los hacemos intuitivos, salimos como con otra vibración, otra energía, ¿cierto, muchachas? Así es. Entonces, es muy así bonito. que los esperamos a todos por allá. La tertulia se llama El reencuentro con el ser interior. Nos la va a entregar Gabriel Mauricio Cardona, más conocido como Niño Nuevo. Será el día domingo 1 de marzo, hora 9 a.m., lugar Biblioteca Débora Arango, Envigado, calle 37 Sur, número 45B 27. Bueno, Así que no nos la perdamos. y si quieren saber un poco más, los dejamos con este videito. Felicidades, gracias. chao. Un abrazo para Chao. todos. Lo primero que debemos considerar es que no existen los accidentes, no existe la suerte, el azar no existe. Y todo, por ende, está sujeto a leyes que, tengo que reiterar, se ignoran. Lo que sí existe son los efectos a las causas que yo produzca. Efectos y causas, causas y efectos. Eso es natural. Por lo tanto, toda la creación es el efecto de una causa mayor, que es anterior a las cosas que existen. Cualquier causa que yo genere tiene un efecto. Eso es irrebatible, eso no hay nadie que se escape. Pero si las causas son imperfectas, los efectos también lo serán. Si las causas son perfectas, porque están enmarcadas en la bondad, en el amor, porque eso es lo que sostiene la vida, entonces los efectos también lo serán. Si la causa está emparentada con el odio, con el resentimiento, con la ira, con las distintas formas y matices del orgullo en el proceder cotidiano, los efectos no se harán esperar y serán dolorosos para la persona que los generó, aunque no se haya dado cuenta, aunque no lo acepte. Estamos experimentando cotidianamente los efectos de nuestras propias causas. Desde que nacimos. Aquí tenemos que hablar del espíritu. Espíritu no es cuerpo, cuerpo no es espíritu. El espíritu necesita cuerpo, el cuerpo está creado para el espíritu. Separados no funcionan. El espíritu sí, pero no puede aprender. El cuerpo definitivamente no. Es evidente también
bajo la misma lógica, que cuando un cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Los espíritus necesitan los cuerpos en este planeta. Un solo cuerpo por espíritu, un solo espíritu para cada cuerpo. En el caso de los seres humanos, funciona así naturalmente. El espíritu es el que produce las causas. El espíritu es el que comete los errores. El espíritu es el que aprende. El espíritu es el que usa el cuerpo. Y según cómo lo use, genera efectos. Y eso es lo que sucede en el planeta Tierra. Yo hago uso de mi cuerpo, en este caso, para proyectar toda esta información hacia ustedes, usando mi garganta, usando mi cerebro, usando mis manos, usando mi mente, usando todo el conjunto de facultades que este cuerpo me ofrece. Y si yo no lo tuviera, no hay cómo comunicarme en este plano terrestre con ninguna persona de forma eficaz. Esa es la realidad, porque si fuese de otra manera, quitémonos los cuerpos y vivamos en el mundo espiritual. Y sucede que el plan de aprendizaje para la humanidad terrestre implica que esté encarnada. Aunque esta carne tenga algunos problemas de envejecimiento, de enfermedad, de limitaciones de tiempo, es muy sensible a las sensaciones, al placer. En esta carne están las pasiones, los apegos de los sentidos, las adicciones, todas esas sensaciones se experimentan en el cuerpo, neurotransmisores, hormonas que se desbordan cuando hay ciertas sensaciones y experiencias, y digámoslo así, que podríamos culpar al cuerpo de mis errores. Claro, la salida es más fácil, ¿no? Todos los errores que cometemos con el cuerpo se convierten en un sufrimiento para el espíritu. Lo son. Porque cuando este cuerpo duele o se enferma, digamos que duele físicamente, sensación. Pero cuando el espíritu se resiente por no tener respuestas ante los asuntos que lo afligen, el dolor es distinto, es más profundo y a veces es más intenso, más que el del cuerpo. A ustedes lo pueden haber experimentado muchas veces cuando tienen situaciones familiares de conflicto en el que el cuerpo está sano, pero por dentro están desmoronados y darían lo que fuera por sustituir el dolor del espíritu por cualquier dolorcito del cuerpo que sanará con el tiempo fácilmente. Sí, estas heridas se graban profundamente incluso en el alma, pero vamos a tener que separar espíritu y alma y tendré, por lo tanto, que hacer otras grabaciones para explicarlo. Toda energía que nosotros liberemos en contra de otra persona en nuestro libre accionar se desencadenará tarde o temprano en nuestra contra en la misma intensidad que nosotros le hicimos daño a otra persona. Pero ese tarde o temprano puede implicar mucho tiempo, mucho tiempo. Aquí es donde estas leyes operan bajo una conciencia única por encima de nosotros y con matemática precisión, con una sola finalidad. No hay otra: que aprendamos, porque la creación humana realmente no fue diseñada bajo preceptos infames como que sufra, que llore, que padezca, que sea miserable y esas cosas así. Procede de un espíritu perfecto e invisible, al cual Jesús llamó Padre, y nos advirtió en esa época y a través de todos los que lo escucharon que así como el Padre es perfecto, nosotros deberíamos aprender y esforzarnos por serlo, porque podemos ser perfectos como Él. Y ser perfecto no es otra cosa en este contexto que dejar de cometer esa clase de errores, de la debilidad. Porque si un espíritu es proclive a satisfacer las necesidades del cuerpo y solamente vive para ello, para nutrirle los vicios, la vanidad al cuerpo, las sensaciones al cuerpo, los placeres al cuerpo, ese espíritu perdió la vida entera. Y cuando fallezca no va a haber aprendido nada en absoluto. La imperfección entonces está en desviarse del propósito por el cual fuimos creados, que es crecer en inteligencia, en sabiduría, en espíritu, en luz y en todo lo que sea amor y bondad. Todos nos hemos equivocado por ignorancia.
todos, no hay excepciones, nos hemos equivocado por desconocimiento de estas leyes de la vida. También tenemos en Envigado este 1 de marzo un encuentro maravilloso al aire libre, completamente gratuito para que vayan con su familia, con sus amigos. Vamos a hablar del ser interior. Va a ser ahí en el Parque Natural de la Biblioteca Débora Arango. De corazón, los espero a todos. Muchas gracias. Motor de lo infinito es mi corazón, cada latido es pensamiento creador, aflora la voz desde el interior, escucho su canto, es el amor. Si él me dice cuida tu tesoro, si él me dice cuida tu jardín, si él me dice que cuida la tierra donde nací, pues yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Aprender del para expandirme a la medida del universo, pues en él está guardada la memoria de mi aliento, la conciencia del todo es una luz con sabiduría, es la voz que me acompaña en cada paso de mi vida. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Corazón es indetenible, es armonioso en su palpitar, su sonido es apacible, dulce, tierno es su cantar. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Su palabra es creativa, amorosa, tiene vida pero no tiene forma, tiene voz pero no tiene rostro, la siento en su palpitar, es la voz de mi corazón.